Ya saben lo que se dice, ¿no? Lo barato sale caro, pero hay veces en que lo caro sale mucho más caro. El problema de Paul Pogba no solamente es que haya costado más de 100 millones de euros regresarlo a Old Trafford, sino que el mediocampista cumplió su contrato y se largó, por lo que United no pudo venderlo a la mitad del camino y recuperar ni un centavo de su estúpida inversión. Todo se fue al estado de pérdidas con el francés. Pogba jugó 6 temporadas en el United y costó 105 millones de euros, por lo que cada año le costó a los Red Devils en promedio 17 millones y medio, y esto sin contar su salario. Más caro le salió Joao Félix al Atlético de Madrid, y eso que al menos pudieron rescatar algo de su inversión gracias a la infinita generosidad del Chelsea. El portugués costó 127 millones de euros y estuvo un total de 3 temporadas y media en el equipo. Los colchoneros primero le sacaron 11 millones cediéndolo al Chelsea. Luego se lo prestaron gratis al Barça tan solo para ahorrarse un año de su indecente sueldo. Y finalmente apareció nuevamente el Chelsea para comprar al devaluado Joao Félix por 52 millones de euros. A final de cuentas, entre lo que gastó inicialmente y lo que pudo recuperar en el camino, cada año del atacante con los colores del Atlético salió en 18.3 millones de euros. Kalidou Koulibaly le costó 41.900.000 euros al Chelsea. Solamente jugó una temporada en la Premier League y se fue vendido a Arabia Saudita por la mitad, 23 millones de euros. O sea que tomando en cuenta lo gastado y lo recuperado, el único año del central en Stamford Bridge representó un costo neto de 18.9 millones de euros. Y eso sin tomar en cuenta su sueldo, claro. Otra vez el Chelsea es responsable del 22º jugador más caro de la historia en términos de amortización. Su nombre, Michy Batshuayi, su precio 39 millones de euros. El delantero belga solamente jugó un año y medio con los Blues y después fue cedido cada temporada al mejor postor. Borussia Dortmund pagó 1,5 millones de euros para llevárselo prestado 6 meses. Luego el Valencia le depositó al Chelsea 3 millones por la cesión. Crystal Palace pagó 1.15 millones de euros por ser el siguiente. Besiktas consiguió el préstamo de Batshuayi por solamente 150,000 euros y finalmente Fenerbahce lo compró por 3 millones y medio. En el balance, Batshuayi le costó 39 millones de euros al Chelsea, que en total logró recuperar 9.300.000. Saldo de 29.7 millones, divididos en una temporada y media en la que Batshuayi falló goles vestido de azul para un promedio de 19.8 millones de euros de costo anual. Tras su triunfal paso por el Chelsea, Atlético de Madrid tiró la casa por la ventana para repescar en 2018 a Diego Costa, 60 millones de euros. El hispano-brasileño solo le duró 3 temporadas, al cabo de las cuales se devaluó tanto que el Atlético no pudo amortizar nada de la inversión y acabó dejándolo en libertad con tal de por lo menos ahorrarse el sangrante sueldo. Al no encontrar comprador, el Atlético se tuvo que comer cada uno de los 60 millones divididos en 3 temporadas. En promedio, la vuelta de Diego Costa fue un chiste que le costó 20 millones de euros por año al Atlético de Madrid. Pasan las décadas y el fichaje de Andrei Shevchenko sigue siendo uno de los mayores fiascos en la historia del fútbol, protagonizado evidentemente por el Chelsea, que en 2006 le pagó al Milan 43.88 millones de euros por el ucraniano. Parecía buena idea, pero no lo fue. Shevchenko solamente duró 2 años en el Chelsea, al cabo de los cuales volvió gratis en calidad de cedido al Milan, con el agravante que el Chelsea siguió pagando la mitad de su sueldo. Al año siguiente, el delantero, ya acabado, se marchó gratis al Dinamo de Kiev. Por lo tanto, cada año de Shevchenko en el Chelsea salió en 21.9 millones de euros, que en moneda actual, inflación en mano,
equivalen a 32 millones de euros que elevarían a Shevchenko hasta el 8º puesto de este ranking. Neymar es el futbolista más caro de la historia. Los 222 millones de euros que le costó al Paris Saint-Germain son un despropósito y 7 años después nadie ha osado ni siquiera acercarse a esa cifra a la hora de fichar a un jugador. Ahora bien, al mismo tiempo, 18 futbolistas han salido más caros que Neymar si calculamos la amortización final, es decir, cuánto costaron, a cuánto los vendieron y cuántos años fueron utilizados. Neymar fue vendido a Arabia Saudita por 90 millones de euros y duró 6 años en París, por lo que cada temporada, sueldo aparte, le salió en 22 millones de euros. Visto así, no fue tan grave. Agárrense a sus sillas que si no se me caen. Eliaquim Mangalá salió más caro que Neymar. El Manchester City pagó 45 millones de euros por el defensa central del Porto y lo desechó tras 2 años sin recibir nada a cambio, por lo que en términos netos, cada temporada le costó 22,5 millones de euros. ¿Extrañaban al Chelsea? Aquí está de nuevo con otro desastroso clásico de ayer y hoy. Fernando Torres, que le costó en 2011 58,5 millones de euros. El niño le duró 2 años y medio al Chelsea y se fue vendido al Milan por 1 millón de euros. Esto es 58,5 millones menos 1 millón entre 2 años y medio, igual a un gasto neto de 23 millones de euros por temporada del niño vestido de azul. La Juventus le arrebató al Napoli a Gonzalo Higuaín por 90 millones de euros. 2 años después se lo prestaron al Milan por 10,2 millones de euros. Luego no pudieron venderlo, pero sí al menos convencer al Chelsea, sí, otra vez el Chelsea, de llevárselo prestado por 7,8 millones. El Chelsea lo devolvió tras 6 meses e Higuaín tuvo que regresar a la Juventus para cumplir su último año de contrato y a continuación marcharse gratis a la MLS. A final de cuentas, cada temporada de Higuaín vestido de bianconero le costó 24 millones a la Juventus. Misma cifra que acabó costándole Tanguy Ndombele al Tottenham Hotspur, 24 millones de euros por temporada. El mediocampista de Lyon llegó por 62 millones y solamente jugó 2 años y medio con los Spurs. Lo único que pudo rescatar el Tottenham fue 1,420,000 euros, que fue lo que le pagó el Lyon en concepto de cesión, y después otro medio millón de euros que le depositó Napoli por también llevárselo prestado. Matías Caldara es posiblemente el futbolista más caro de todos los tiempos si dividimos precio sobre partidos jugados. El central estuvo 1 año y medio en el Milan, jugó un partido de Copa Italia, 1 más en Europa League y 0 en Serie A. Su precio, 38 millones de euros. Y lo único que rescató el Milan de semejante inversión fueron los 900,000 euros que pagó la Atalanta por su regreso a Bérgamo en condición de préstamo. Todo calculado, el costo anual por ver a semejante fraude en el Milan fue de 24,600,000 euros. Cuando Inter de Milán fichó al mediocampista de la Roma Radja Nainggolan, jamás imaginó que estaba tirando el dinero, 38,5 millones de euros, y lo perdió todo. El belga jugó 1 año en el Inter, se fue cedido temporalmente al Cagliari para resolver asuntos familiares, volvió al Meazza y se quedó ya solamente 6 meses, al cabo de los cuales literalmente ya no valía absolutamente nada. El Inter no amortizó ni un centavo de su inversión, por lo que el traspaso de Nainggolan, dividido entre su año y medio como Nero Azzurro, significó un costo promedio de 25,3 millones de euros por temporada.
¿Saben qué es carísimo? Ir a Europa con todos los gastos pagados para ver el clásico Barcelona-Real Madrid. Pero es algo que vale la pena. Mucho menos caro es hacerse miembros de este canal y optar al premio mayor de viajar conmigo al próximo clásico, entre muchos otros beneficios un poquito menores. Háganse miembros, suscríbanse al canal y vámonos juntos al próximo clásico. Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en un préstamo disfrazado para poder cumplir con el fair play financiero. 35 millones de euros. Al año entrante, el PSG desembolsó 145 millones más para un total de 180. Mbappé duró 7 temporadas en el Parque de los Príncipes, pero a diferencia de Neymar, se fue con el contrato vencido y por lo tanto el PSG no ingresó nada por su salida. Así las cosas, cada una de las 7 temporadas de Mbappé en el Paris Saint-Germain representaron un costo promedio de 25.700.000 euros por año. Se llama Nicolás Pepe y es uno de los grandes desastres en la historia de las transferencias. El delantero le costó 80 millones de euros al Arsenal y los Gunners nunca encontraron a alguien que se lo sacara de encima. Pepe jugó 3 temporadas con los Gunners. Nadie lo compró nunca. El Nice se lo llevó a préstamo sin pagar nada a cambio, solo para que el Arsenal pudiera ahorrarse un año de su sueldo. Al final se fue gratis a Turquía, por lo que cada temporada del marfileño en el norte de Londres salió en 26.600.000 euros. Timo Bakayoko salió más caro que cualquiera de sus compañeros en el Mónaco. Ni Bernardo Silva, ni Radamel Falcao, ni Fabinho, ni Thomas Lemar, ni siquiera Kylian Mbappé costaron tanto dinero por temporada como él. Chelsea, sí, el Chelsea, lo compró en 40 millones de euros y lo usó una sola temporada. Por lo menos, a lo largo de años y años, sus préstamos al Mónaco, al Napoli y al Milan le permitieron al Chelsea recuperar poquito a poco hasta 13 millones de todo el dinero malgastado. Así que en el balance, la única temporada del mediocampista en Stamford Bridge costó 27 millones de euros. Real Madrid pagó 120 millones de euros por Eden Hazard. El belga permaneció 4 temporadas en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez nunca pudo venderlo, ni rentarlo, ni nada, por lo que cada año de Hazard en el equipo le costó 30 millones de euros al Real Madrid. Fichar a Andrés Silva por 38 millones de euros resultó un drama histórico para el Milan. El delantero portugués solamente jugó una temporada en el equipo. Después fue cedido al Sevilla a cambio de 3.800.000 euros y en España se devaluó tanto que el Milan acabó aceptando solamente 3 millones del Eintracht Frankfurt en concepto de traspaso. En Alemania, Andrés Silva volvió a meter goles y solo un año después el RB Leipzig lo compró en 23 millones, pero esa ya es otra historia. Volviendo al Milan, se gastó 38 millones en el supuesto goleador del Porto, recuperó casi 7 millones y aguantó a Silva un solo año, temporada que en términos netos le costó 31.2 millones de euros. Cristiano Ronaldo dejó al borde de la quiebra a la Juventus, que pagó 117 millones de euros por sus servicios. El portugués jugó 3 temporadas en la Serie A y se fue al Manchester United a cambio de 17 millones de euros. Es decir, el gasto neto fue de 100 millones de euros, o sea que Cristiano Ronaldo costó 33.3 millones cada año, más su sueldo, claro está. El Fútbol Club Barcelona vendió a Philippe Coutinho al Aston Villa por 20 millones de euros. Antes lo había cedido al Bayern Múnich a cambio de 8,5 millones. El mediocampista jugó 2 años en el Barça y uno extra cuando el Bayern decidió no ejecutar la opción de compra. El Barça pagó 135 millones por el brasileño de Liverpool y no pudo recuperar ni 30. Cada temporada de Coutinho en el vestidor blaugrana salió en 35,5 millones de euros. El ídolo valencianista Gaizka Mendieta costó 48 millones de euros
y jugó una sola temporada en la Lazio, la 2001-2002, al cabo de la cual el club romano cayó en bancarrota. Intentó venderlo sin éxito y solamente logró cederlo un año al Barça a cambio de 9 millones de euros. El Barcelona no ejecutó la opción de compra y la mejor oferta que recibió entonces la Lazio por el jugador español fue del Middlesbrough, 3,5 millones en condición también de cedido. Al cabo de ese año, la Lazio ya mejor optó por regalárselo a los ingleses. De modo que, descontando lo que pudo sacarle al Barça y al Boro, a la Lazio le costó 35,5 millones de euros el único año de Mendieta en la Serie A, pero eso fue ya hace casi 25 años. El equivalente al valor de hoy es 55 millones de euros. El Barcelona le pagó al Inter de Milán 69,5 millones de euros por Zlatan Ibrahimovic y un solo año después aceptó 30 millones del Milan. O sea que el costo neto de esa única temporada, la 2009-2010, fue de 39,5 millones de euros, que 15 años después equivalen a más de 50 millones de euros por un solo año. Luka Jovic es, en términos absolutos, el tercer jugador más caro en la historia del fútbol. Costó 63 millones de euros y a cambio jugó un año y medio en el Real Madrid, que lo único que pudo recuperar fue 1 millón de euros en concepto de préstamo a su equipo de origen, el Eintracht Frankfurt. Cuando volvió al Santiago Bernabéu, nadie ofreció nada por Jovic. Así que el Madrid, en vez de quedárselo, prefirió dejarlo en libertad y así por lo menos ahorrarse el sueldo. El desilusionante serbio costó 41,3 millones de euros por cada 12 meses vestido de blanco. 120 millones de euros pagó inicialmente el Barcelona para ejecutar la cláusula de rescisión estipulada en el contrato de Antoine Griezmann con Atlético de Madrid. Luego agregó 15 millones extra de propina para que los colchoneros no se enojaran. Llevamos 135 millones. 2 años después, Griezmann regresó al Atlético, que pagó 10 millones por el préstamo y luego lo compró por 22 millones de euros. O sea que, tomando todo en cuenta, tener 2 años a Griezmann le costó 103 millones de euros al Barça, 51,5 millones por temporada. ¿Quieres que te mande una felicitación personalizada a tu teléfono? Hola, 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 bienvenido a tu cumpleaños, mi querido Luis Galicia. Para celebrar tu cumpleaños, graduación, divorcio o cualquier evento especial, este es solo el más estúpido de los beneficios de hacerte miembro de este canal. Únete. Solamente un equipo es capaz de superar las atrocidades del Barcelona. El Chelsea, señores. Romelu Lukaku, 113 millones de euros y una sola temporada con los Blues. Réstenle 8 millones que pagó Inter de Milán para llevarlo de vuelta en condición de préstamo. Resten también los 5,8 millones que después pagó la Roma por rentar una temporada al delantero belga, y resten finalmente los 30 millones que puso el Napoli para comprárselo este verano al Chelsea. Resultado, el único año de Lukaku en el Chelsea le salió en 69 millones 300 mil dólares, y eso sin contar los más de 20 millones de salario anual. Hay veces, como acabamos de ver, que fichajes que parecen buenos acaban siendo un desastre. Pero hay otras veces en que fichajes que parecían horribles acaban siendo horribles porque era evidente que no podía salir bien. Visiten este video en el que repaso los fichajes más absurdos en la historia moderna del fútbol. Encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Balotelli increíblemente encontró trabajo y hasta mejor que el anterior. Siempre le pasa. Ahora en el Genoa.
ha jugado 2 ratitos, echaron a Gilardino el técnico, trajeron a Patrick Vieira, que es uno de tantos técnicos que han